empezar a dar de vueltas clavo. todo, quedarte totalmente sin radar y el tío meterte un rabo de puta madre o hacerte una maniobra. O sea, en la labor de los compis y nuestra también. O Sí, sea, todo esto era muy bonito mientras todo funcionara, claro. ¿sabes? Claro, claro, Pero pero que un en el perturbador momento en que así te denegara el tiro, te denegara el blocaje una y otra estabas vez perdido. hasta el merge, hasta el cruce y Mm. demás, claro, es que, Tenías que revertir a Basics, tenías que revertir claro. a Sidewinder, tenías que revertir a Misil Infrarrojo, tenías que revertir a Cañón y tal, porque ya te habían... ¿no? O sea, 2x2 de un tío que te está maniobrando o te tira una bengala, puede ser que no llegue al objetivo. Claro, Un Fox 2. Entonces decíamos, pues bueno, de estos vamos a contar dos para derribar a un tío. Pero de uno que está, que ni se entera que le has entrado por abajo y va en vuelo recto y nivelado y le tiras un Fox 2, ese es Fox to Kill directamente, lo contamos como Fox to Kill. Fox to kill, sí, Entonces, sí, claro, sí, luego ya correcto. estaba llegar al suelo, sacar el vídeo y digo, venga, chaval, saca el Fox to Kill ese que me has cantado. Entonces veías que a lo mejor te lo había tirado fuera de parámetros o que estaba al límite o que se le iba a la cabeza el misil del Sidewinder, se le iba con la bengala. Digo, pero mira si se te ha ido la cabeza con la bengala. ¡Mentiroso! Dale, había ahí unos piques. Claro, tú tenías que ser un caballero Claro, y cuando te derribaban te tenías que ir del combate. claro, claro, claro. Entonces, claro, decías, oye, más te vale que el tiro que me has pegado sea de verdad. Porque tú tenías que hacer un tonel y largarte del combate. Y Claro, los otros seguían. claro, Los claro. otros seguían. Y tú te ibas ahí a orbitar como un paria, viendo la bola del combate que la tenías ahí al lado. Y digo, joder, yo ya no estoy ahí, estoy fuera. Claro, claro, sí, 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 sí. Entonces luego en el suelo querías ver que los disparos eran de verdad y todo esto. Claro, claro. Luego ya entraron las PCMCIA, las tal, y ha habido maneras de reconstruir perfectamente los combates y verlos en tiempo real, como te digo. No sé, ahora mismo los Eurofighter debe ser una maravilla todo lo que Una tienen. locura. Pero bueno, nuestros debriefings básicamente era poner el vídeo y veíamos los disparos como habían sido y entre lo que grababas de voz, los rumbos por los que iba pasando Head-Up Display y tal, podíamos hacernos una pintura con veleda, en una pizarra de veleda, Sí, una pintura de cómo se había desarrollado el combate, qué ¿sabes? interesante. Joder. También con distancias, la distancia medías ahí en el radar, en fin, era un poco artístico, pero conseguíamos hacer un debriefing. Un debriefing de aire a aire puede ser todo lo complicado que tú quieras, Claro, sí, sí, ¿sabes? por Y eso ya que si son... el briefing Exactamente. inicial es en cajetilla de tabaco, pinto por dónde vas tú y dónde voy yo, y luego te tiras 3 horas o Claro. las que necesites, porque vamos, el debrief puede ser Exactamente, pues este inmenso. tío estaba en lo cierto. Y igual que el aire-suelo es la modalidad de los empollones. O sea, tú, en la medida en la que trabajas en el suelo, la misión de aire-suelo va a salir bien o no. Claro, Porque es que ahora ya te la puedes volar hasta en el simulador, sí. ¿sabes? Entonces Claro, es claro, que no puedes llegaba dejar un nada al momento, azar. llegaba un momento en que te habías estudiado tan de memoria el mapa que sabías en cada minuto lo que ibas a ver. Sabías que en el Claro. minuto 2 iba a venir una cota de 3000 pies, que en el minuto 3 tenías un pantano a la izquierda, que en el minuto 4... Buah, Bueno, y esto imagínate en nocturno. En un vuelo nocturno, lo que sí. te iba pintando el radar, lo que no te iba pintando el radar. Sí, eso Igual, es una cosa interesante que hemos comentado antes. Si podemos darle un pequeño repaso que me ha sorprendido porque de lo interesante. Siempre pensamos en el APG-65 como perdón, como un radar, ¿no? Aire-aire, con sus capacidades a X que distancia, va. etcétera, para combate aire-aire, pero la capacidad que ese radar tiene para pintar el suelo es extraordinaria. Y en un Impresionante. F-18, cuéntanos, pues eso, que cómo volviendo otra vez un poco al campo de Bárdenas, cómo ibais trabajando con esa herramienta tan increíble que, vamos, lo comparas al piernógrafo del F5 y pasar a tener eso en tu propio cockpit, en el F-18, en los F-18, eh, Claro. ¿cómo El pintaba tráfico era aquello? un poco diferente. Sí, El tráfico ya no es un tráfico de hipódromo, porque tú no puedes estar head-on al objetivo, porque entonces no pinta. Entonces nuestro tráfico era como una especie de triángulo. Tú te alejabas en un viento en cola, o sea, sí, y tú tenías que avanzar hacia el objetivo, a lo mejor como durante unas 10 millas, para que el radar pintara lateralmente. ajá, Y era cuando era la pintura más precisa. Y entonces tú ya podías designar exactamente dónde querías que cayera la bomba. Él inerciaba, almacenaba esa información y tú ya te enfocabas al objetivo
y cuando apretabas el botón, él solo soltaba cuando tenía que soltar la bomba. Claro, Tanto en picado como en vuelo rasante, él ya lo había computado. qué pasada. Luego había otra modalidad que era, por ejemplo, el bloquear el radar a una pieza metálica que hubiera en el suelo. Ujú. Entonces había unos reflectores, no sé si has oído hablar de esto, unos No, reflectores radar. no. Sí, pues en Bárdenas o incluso en las pistas te puedes hacer una aproximación autónoma con el radar. Ah, O claro, sea, tú donde está el papi, tú pones dos chapas de metal claro, y claro. el Y es, radar del avión se bloquea ahí, se queda claro, bloqueado ahí, claro. con una precisión Con la milimétrica. reflexión que Mm, tiene, claro. Claro, claro, claro. Entonces, tú puedes hacer una aproximación poniendo un radial hacia ese reflector y llegas a la cabecera de pista. Y hacerte Lo tu que pasa ángulo es de que, 3 claro, grados, igual, y igual. ya está. Y te haces un ILS con el radar perfecto. Pero bueno, no estábamos autorizados a hacer estas historias. Pero bueno. Eh, Wow. Inciso. Bueno, no, luego te lo cuento. Entonces, en el polígono había otra modalidad muy bonita que era, eh, teníamos, podías hacer un bearing distance, un point bearing distance, desde un reflector radar. Entonces tú decías, el camión rojo está en un bearing de 1,79, 3.553 pies del reflector este. Y entonces tú le metías eso al inercial, Como un offset, claro. Como un un offset de un... offset, exactamente, esa es la palabra, un offset, y entonces tú te ponías en tu viento en cola, un poco lateral, Sí. identificabas el reflector radar que te tocaba y lo bloqueabas. ¿Qué ventaja tiene eso con respecto a la técnica que te he dicho antes? La técnica que te he dicho antes, tú donde has dejado la cruceta, durante todo el tiempo del pop-up, el radar ha podido precisionar perdona, el inercial ha Sí, podido precisionar 1 metro, 2 metros. claro. O sea, hablamos ya de la virguería. Sin embargo, si tú te bloqueas si tú bloqueas el radar en un reflector de estos, Sí, siempre estás enganchado ahí. Ese offset no se mueve, claro, el offset es preciso. no tiene Claro, error inercial. claro, claro. Entonces, claro, si tú conseguías mantener ese blocaje durante todo el disparo, al final la bomba caía en el sitio. Claro, claro. Caía en unos 7,9, 3.353 metros del reflector estaba el camión Alucinas. rojo. Alucinas. ¿Sabes? Era otra modalidad muy bonita. Había una modalidad también preciosa que era el loft. Ah, sí. El loft que era impresionante cómo puede caer una bomba durante tanto tiempo y pegar en el sitio. Eso es. Y entonces, igual lo habéis hecho en la simulación, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede, bueno, desde un punto Designabas, radar y con un punto en coordenadas o lo que sea, puedes generar la claro, modalidad LOF porque al final el CCRP hace sus propios cálculos en tiempo sí, real. designabas tu objetivo Sí, o le metías las coordenadas al esto y sí. se trataba de no sobrevolar el objetivo, Claro, de dentro tirar, de las 4 de no millas o meterte, 3 millas puedes sí, hacer un pop-up, digamos, es como un pop-up, a 45 grados la bomba se separa exactamente. y tiene calculada la balística para alcanzar Exactamente, el objetivo. exactamente. Pero claro, parece un tiro de artillería. Sí, O sea, es, efectivamente. es un, es un vuelo de 20, 25 segundos, no me acuerdo Sí, exactamente. sí, sí, Pero efectivamente. Los tú, Tornado tú designabas, en la guerra del Golfo hacían ataques a bases aéreas. Bueno, las hicieron con las bombas estas antipista y demás. Esas eran las misiones más peligrosas porque pasaban por encima, tenían que pasar por encima de la pista de la base enemiga, iraquí. Pero en los días posteriores, como la triple A era tan densa y demás, llegaron a hacer ataques con modo loft, con tornados. Y ellos con la exactamente, imagen radárica sabían el punto y lanzaban a 4 millas, hacían el pop-up y lanzaban las exactamente, 5 o 7 bombas que tenían, o las 6. Era exacto. impresionante. Es como un flight director. Tú haces tu Sí, pop-up, te pones head-on al objetivo, te pones con 450 o 500 nudos sí, y entonces le empiezas a tirar con 4Gs o con lo que hubiéramos calculado y hay una release queue que aparece ahí en mitad de la barra central del flight director, una correcto. release queue, Sí. y tú sabes que ahí el avión va a soltar la bomba. Cloc, 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 Entonces cloc. tú le mantienes el botón apretado, tiras y de repente notas que hace ¡pum! Y dices, madre mía, hay que tener fe. Y Sí, ahí sí. inmediatamente rompías a 4 o 5 Gs para no entrar dentro de la milla 2. Se supone que es un objetivo defendido por a lo Defendido, claro. mejor Ujú. por defensa ligera o lo que sea, Eso y es. tú te escapas y ya esperas los 20 segundos a que el controlador te diga 100 a las 12 o tal. Y era una Impresionante. preciosidad. Imagínate hacer eso por la noche o algo de esto, pues era Sí, muy bonito, qué muy pasada. bonito. Qué Así pasada. que todo tipo de capacidades. Otra imagen que tengo que nunca la tuve hasta entonces, fue los reabastecimientos.
Ah, El reabastecimiento nocturno, el reabastecimiento al atardecer, eso era una preciosidad. Que qué bonito, sí. despegamos con un 707 que salía de Torrejón y nosotros nos íbamos a la zona esta de Teruel. Y nada, pues nos poníamos los 4 aviones y precioso, ¿no? En ala, al lado del Cisterna, lo has visto. Wow, Y claro, te tocaba con la puesta de sol o algo, eso era una maravilla verlo. qué imagen. Y, Ujú. y nos íbamos metiendo uno a uno en silencio radio total, era otra de las cosas bonitas, que la misión se hacía totalmente en silencio radio. Ah, Pues teníamos señales para saber si ya, luz verde, luz roja, tal, tal. Entonces terminabas de repostar, te ibas al otro lado. Entraba el segundo, tenías que repostar y nadie hablaba nada. Pom, 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 qué pom, pom. bonito. Así que nada, y luego te metías prácticamente, pues claro, tú estabas, sabes que era con el sistema de cesta, Sí. y entonces sacábamos la probe y teníamos, la probe tenía una luz. Si era de día no había problema, si era de noche tenías que acercarte mucho a la cesta para iluminar, porque la cesta llevaba un fluorescente, Ah, claro. lo que era el básquet, Sí. ¿sabes? Llevaba un fluorescente y entonces ahí te quedabas como a 1 metro, 2 metros y al final era una cuestión de decisión, de meter un poquito de motor, ¡pum! Cloc. Y y, engancharla. y encestarla en el sitio. Sí, sí. Y la manguera va rayada, tiene varias rayas, y sabías hasta qué raya podías meter, Podías ¿sabes? A lo empujarla, mejor ¿no? si tiene 8 rayas, pues no la vas a meter hasta la primera. Claro, claro. ¿Sabes? Para tener Que al final te un comes. margen de basculamiento, ¿no? Me parece que eran cinco Alrededor. rayas, pues ajustabas a las 5 rayas y ahí Claro, empezaba a echar gasolina claro. y tal. Y la misión era preciosa. Ya luego, claro, ya luego me tendrán que contar los que han cruzado el océano y todo eso, que yo no tuve la suerte de hacerlo en el reflag y eso, Ah, la tensión que es en una misión en la que o repostas o te vas al alternativo. claro, ¿Sabes? Que yo no repostaba y me iba a Torrejón o me iba a Zaragoza. claro. Pero esta gente, como los primeros que vinieron en el año 86, Sí, que cruzaron desde San Luis, me imagino la tensión de un repostaje de esos en los que tienes que repostar sí o sí. qué responsabilidad, sí. Sí, o sea, eso tenía su técnica. Tenía su técnica y era una preciosidad. Y luego, que ya lo habéis hablado en otro podcast, era muy bonito también repostar con el Hércules por la dificultad que tenía, Ah, bueno, claro, por la que velocidad. a veces repostábamos a 4.000 pies, 5.000 pies del suelo. Y entonces igual te ibas a la zona ahí de Cabo de Palos, de Murcia y tal, sobre el mar. Y claro, el Hércules que iba a 220 nudos y tal, pues con el F-18 ibas con un ángulo de ataque ya considerable. Ya, 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 ¿Sabes? ya. Que él te sacaba solo los flaps, te sacaba todo él solo con el Claro, claro, fly-by-wire. fly by Tú wire. no, tú no tenías que sacar flap como en el F5, los sacabas para la toma, Claro, pero los flaps de combate y los flaps de maniobra los sacaba él. Entonces tú te aproximabas y era claro más difícil porque la cesta no estaba tan tensa como cuando tiraba el 707 de ya 300 nudos. claro. ¿Sabes? Ah, La cesta va aquello, pues a merced del viento, claro, con el claro, más. rebufo, con el rebufo de las hélices del Hércules, Buah, pues eso, y entonces era más complicadete. joder. Pero muy bonito el reportaje a baja El cota y eso. repostaje, me imagino. Buah, Eh, y a baja cota, sí, eh, para misiones tácticas. Hay algunas históricas por ahí que sí, hicieron los iraníes en la guerra contra Irak y con sí, 707 a menos de 5.000 pies entre montañas, para no ser detectados así, y poder lanzar los Phantom de Irán. Estoy hablando de la guerra pues de los años 80. Y claro, para poder hacer un deep strike en Irak, prácticamente al norte, en las cordilleras, pues un 707 dando vueltas y repostando en vuelo a 4.000 3.000 pies sobre el terreno. sí. Misiones increíbles de estas, sí, sí. Sí, sí. Y luego, claro, el avión este, hablando de la parte humana, dejando a un lado la técnica, el pasar a un avión de estos era una cura de humildad importante. Y Sí, era, sí, sí, porque tuvimos algún compañero, algún jefe que vino, que venía de aviones antiguos, y pues, venga, entrenamiento nocturno del repostaje, pues, 3 misiones. Ah, ponme dos que con dos tengo sí, suficiente. Pues el tío era un virguero volando y tal. Pero claro, cuando llegaba allí y enchufaba otra vez y tal, pues veía la dificultad. O veía que había alguien tenía un incidente por la noche en Bardenas, le veías las orejas al lobo. O claro. sea, estos aviones requieren tanta atención dentro a los sistemas y tal, Sí, que tienes que andar con mucho cuidado con todo el entorno cuando vas a baja cota, cuando estás en un combate cerrado. O claro. sea, te quiero decir que el que viene de ser un máster del universo en un avión Sí, más sencillo, sin tantos sistemas y tal, la atención se tiene que duplicar. claro.
ya no es solo el manejo del avión, sino el ser capaz de controlar a otros dos aviones que están Claro. empeñados en tu combate, o el ser capaz de estar designando por la noche sin perder ni un pie de altura mientras vas del lado al este. Sí, O sí, sea, sí. era un avión que requería mucha atención a los instrumentos y a la parte interior. Claro, es que, Entonces, si vas a 20.000 pies, no hay ningún problema. claro, Los modos de autopilot, no sé si te lo sabes, eran unos modos muy sencillos, unos sí, modos que llaman la atención para un avión tan sofisticado. O sea, tenía un modo de mantenimiento de altura y sí. tenía un modo de mantenimiento de pitch. O sea, que tú le ponías 7 o 10 grados de morro alto y él te mantenía. Pero tú no ponías poner un vertical speed, tú No, le no, ponías un claro, claro, pitch y claro. ya está. Un attitude hold, Claro, un altitude hold y poco más en los claro. ejes. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, me llamó la atención que no tuviera un modo de captura de un ILS para un momento de estrés, un momento de emergencia y tal, Ah, claro. que tú le puedas dar al autopilot y que él se meta solo en el que va. El F-18 no lo tenía. Creo que los americanos sí lo tienen. Claro, es un avión de la Navy y es un avión que vino con cosas de portaaviones. Por Claro, de ejemplo, portaaviones, sí, sí, sí. la rueda de morro tenía un triángulo ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, un compás que era de donde la catapulta te engancha para lanzarte. Sí. Y hubo una idea de quitarle aquello y aquello fue un problema para el avión porque desequilibró por completo la rueda de morro Ah, y hubo claro, unos mira. problemas de vibraciones impresionantes Coño, y hubo claro. que volver. O sea, Claro, era un lo avión teníamos. naval, era un avión Era un diseñado avión para... naval, teníamos nuestro gancho, que hacíamos prácticas Sí, de enganche de barrera, que eran también muy bonitas. ¿Sabes? El simular teníamos que hacer un enganche de barrera de vez en cuando, casi, casi sí, todos, sí, todos sí, los sí, sí. pilotos. Y entonces, pues es una aceleración potente, pero muy suave. ¿Sabes? Y entonces, y bueno, tienes que tomar antes del cable y todo eso era también muy chulo verlo. Pero no era ya lo de la barrera, la tipo barrier, esa del F5, que te atrapaba como una red de voleibol Sí, sí, y podías tener daños estructurales y tal. Y aparte del peligro que tenía para el despegue, una barrera tipo barrier, era que estaba a 2 metros del suelo, 3 metros del suelo. O sea, con un fallo de motor, claro, que ya hubo pasabas algún ahí, accidente, ya hubo algún accidente, que alguien se quedó en alguna barrera de este tipo, claro. ¿sabes? Que enganchó con el tren Sí, porque le sí, falló un con el tren. motor y se estrelló a los pocos metros, ¿sabes? Entonces el cable tenía una serie de ventajas muy buenas, ¿sabes? Claro, Y sí. entonces, ¿por qué te decía lo del cable? Vaya, hombre, No, se me ha ido santo al cielo. no, bueno, Está. porque era siendo un avión naval, pues tenía Eso, tanto un avión naval. Y gancho entonces, como claro, el tren de aterrizaje era robusto, en fin, el weight on wheels, pues básicamente se ve aterrizando los F-18 que no hacen flare. Un no F-18 hay tiene una, flare. Es también la primera cosa que te es llamaba la una atención, que capacidad de absorción, tenías que meter un leñazo contra el suelo. Todos los que veníamos del F5 queríamos hacer un flare. claro, Y el instructor te empujaba de la palanca, que no, que no, que no, que no. Dale. Y tenías que entrar con 3 grados al suelo. Que aquello tenía un tren de aterrizaje que parecía un Rolls Royce, ¿sabes? Te espectacular, posabas y aquello no se notaba nada, ¿no? Pero no había kiss landing. O sea, tú tenías claro, que forzar que pasara de modo vuelo a modo a modo de, tierra, de claro, flight mode a ground mode, eso es, ¿sabes? Y eso es. entonces había una toma de estas. Estábamos hablando del ILS. Ah, sí, Creo que los portaaviones tienen un sistema vía Talink o algo de eso, no sé, me imagino que está muy mejorado, sí, en el que si hay un coupling del avión al sistema de guía. sí. No me creo yo que en un portaaviones por la noche de la Navy hubiera que hacer un ILS totalmente manual para tomar. Alguno de nuestros compañeros Sí, ha tenían, tomado en un portaaviones, en un cambio de escuadrón de F-18 de la Navy, eso es, y le pero echamos el guante desde aquí, le echamos y el le guante desde invitamos a aquí aviadores, porque su historia es si nos impresionante, escucha. ya le conocemos. Pero bueno, tú lo habrás visto a lo mejor en la simulación. Me imagino que hay un Sí, modo de coupling, hay un modo de sí, aterrizaje automático, ¿no? sí, 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 Nosotros no. exacto. Nosotros en Torrejón y en Zaragoza teníamos que hacer el ILS a mano. Joder. Luego Bueno, hay una cosa muy bonita, había una cosa muy bonita también, pequeños chascarrillos, ¿eh? sí, Que no son de combate, son de manejo general del avión. Los despegues, ¿cómo se hacía un despegue en nubes en el F5, en la aviación tradicional? Pues todos íbamos en formación. Entonces íbamos una formación de dos aviones, pues despegaban dos, tú ibas pegado al líder, te metías en nubes y los otros dos despegaban a lo mejor a 30 segundos o a un minuto para no mezclarnos con ellos y tal, claro, ¿no? claro. Pero tú no tenías información de ellos, de dónde iban ellos. Sin embargo, un F-18 tú despegas en IMC en condiciones malas y tú despegas en Radar Trail. O sea, despega el primero y el segundo se bloquea con el radar al de delante y mantiene Eso dos es. millas.
Hace un blocaje Entonces y... íbamos siempre en un radar trail de 2 millas cada uno con el de delante. O Claro, sea que ocupábamos el chorizo entero de 4 aviones, ocupábamos pues 8 millas, sí, ¿no? 8 millitas. Ujú. Uno, dos, tres, cuatro, 8 millitas. De hecho, solo respondía el de delante y el de detrás. Y el controlador ya sabía Ah, claro. que en medio había otros dos, ¿sabes? Notificaba el cuarto, notificaba en el Sí, aire claro. y ya había Y dos claro, más, claro, era mucho más fácil, porque claro. tú ya ibas pendiente de tu radar, ibas pendiente de mantener la distancia, y entonces no te tenías que preocupar de. Bueno, no sé si No tendrás, había, no, si no había tendrás un radar experiencia. meteorológico muy bueno, Ujú. perdona. No, no, no sé si tendrás también experiencia utilizando el radar lock, de tener que repostar en el aire en vuelo dentro de nubes. Porque se conoce No lo he que hecho. también tú No haces el lo- blocaje, te vas acercando y ha habido misiones de estas donde, misiones reales me refiero, contadas por pilotos que han tenido que repostar de los cisternas entre nubes y claro, hacer una aproximación radárica al portaaviones, o sea, al portaaviones, perdón, En al cisterna. cisterna y a media milla empezar a visualizar el bicho dentro de la nube, entonces ya a Eso partir sí, de eso ahí sí. pasas a visual. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Eso, sí, 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 sí. Pero claro, siempre tiene que haber contacto visual al final. Claro, claro, tiene que haber Entonces, contacto claro, visual. bloqueábamos al líder, reuniros. Y entonces, por ejemplo, después del polígono, después de tirar bombas en el polígono, era de noche, él hacía un 90 izquierda, 90 derecha, disipaba la velocidad y los demás nos íbamos juntando con él. Ajá, Y entonces, como era nocturno, pues te tenías que juntar con el radar, igual que si ibas en nubes. sí, sí. Y entonces teníamos una regla que era quitarle 10 nudos por cada 0,1 milla. Entonces tú ibas a la velocidad que querías, pero tú llegabas a 1 milla a 100 nudos. De velocidad de acercamiento, 100 De nudos. O acercamiento. sea, que si él iba a 300, tú ibas a 400. Y ya si estabas fino con el motor, la gente más fina ponía un setting de motor que ya no lo tocaba. Y entonces 0,9 millas iba a 90. Tú veías la V sub C, que era la velocity Sí, closing, 0,9 millas, 90 nudos. 0,8 millas, 80 nudos. 0,3 millas, 30 nudos. Y en la 0,2 tenías que ver. En tenías la que milla tener 0,2 contacto visual. con 20 nudos de acercamiento Claro, tenías que ver. Y si no, tenías que romper la maniobra. claro, claro. Y entonces 300 de normalmente líder y 320 la- del trailer, ¿no? Del Wingman. Y exactamente, llegar a esa distancia, y la última parte era en visual. claro. La Wow. última parte era en visual y entonces eso lo hacíamos en nubes también, totalmente metido en nubes, ibas buscando, tenías que ir pendiente de tu head-up display, estoy a 0,330, no veo nada, 0,220, parece que veo algo, me junto. O rompo maniobra a la derecha y ya está, y lo intentamos. Claro, 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 claro. claro, era muy, muy bonito también. Joder, qué pasada. Ya te digo. Luis, Y sobre todo en esos primeros tiempos había que probar todo, ¿no? O sea, hicimos cosas hicimos cosas que ya luego no se han vuelto a hacer, porque, o sea, por ejemplo, en el modo terrain del F-18, no era un modo como el del Phantom o como el del Tornado para volar a baja cota. De entrada no teníamos ni un fly director ni nada que nos guiara para seguir ah, el terreno. Pero lo cierto es que te pintaba el terreno bastante bien. Y sí, entonces, claro, pues alguna vez intentamos hacer una medio baja cota por Castilla-La Mancha, por una zona totalmente plana, por la noche, a ver qué tal iba pintando el terreno y tal. claro, Y entonces nos preparábamos la misión a conciencia, los mapas, tal, sabíamos perfectamente los pueblos, por dónde pasaba cada uno, las gasolineras, veías todo y tal. Pero claro, al final decías, no, esto no está pensado para volar a baja cota no, ya, claro, con claro, este no, modo, no, ¿sabes? no te O yo qué sé, estaba. el modo este de Ground Moving Target, pues estamos regresando de una misión y no sé si lo has manejado tú en el simulador, el GMTT, Sí, algo. Ground Moving Target, entonces nos sobraban a lo mejor 500 libras de combustible, oye, pues vamos a ver si cazamos algún coche por ahí. Estabas volviendo por el pasillo visual y cazabas algún coche que fuera por ahí por alguna carretera o algún tractor o algo, Qué y entonces capacidad, de sensores sí, sí, total. Y de la. le hacías un pop-up, ya tenías tu radar bloqueado con el moving target, y le hacías un pop-up y le hacías un ataque simulado, Claro, que el hombre ni se enteraba, ni se ¿sabes? O enteraba, sea no, no que, sabía que había ya sido te digo, y freído. luego yo qué sé, había veces que nos íbamos a por pillábamos algún apagafuegos en el pasillo visual de Torrejón, ahí en los pantanos de Buendía y entre peñas, Sí, pillábamos algún apagafuegos cogiendo agua. Y entonces, pues claro, lo cazabas allí, te juntabas con él. Claro, el avión podía volar a 70 nudos.
Es que es O sea, una... ¿por qué no es muy rápido el F-18? Yo no soy ingeniero, pero el F-18 la máxima era 0.8, 1.8, Sí, 1.7 de Mach, no me acuerdo. sí, ¿Sabes? 1.7. El Phantom llegaba a 2.2, que también es un avión corpulento. El F-1 pasaba de los 2 de Mach, pero no hay más que verlo. Claro, el F-18 es un avión que si tú lo ves de frente, es un avión con músculo. No es un avión, no es un dardo. Sí, sí, Y sí, sí. entonces, claro, pero a su vez puedes volar, Aquí tenemos exactamente, la máquina. exactamente, Esto al puedes volar, final, doble cola, exacto, en fin. puedes volar en formación con una Cessna 172. Qué O bonito. sea, puedes volar a 70 nudos Es alucinante. perfectamente, Mm. con todos los leading edge sacando estelas de Sí, vapor. Yo me acuerdo los una vez, legs. que sabíamos que iba un compañero, exactamente, los legs. Me acuerdo que una vez sabíamos que iba un compañero. Teníamos que hacer una misión de aire-aire. Y sabíamos que iba un compañero de Canarias con un helicóptero del SAR, iba por la ruta de Hinojosa y ya tiraba para Canarias. Y hablamos con Pegaso, con el control militar, y le dijimos, Sí. oye, a tal hora va a despegar el Cotostal de Cuatro Vientos y va rumbo a Hinojosa y me parece que tiene nivel 100 en el plan de vuelos, tal, no sé qué. Digo, nosotros tenemos una misión de aire-aire hasta ahora, vamos a ir a cazar al helicóptero y luego ya nos vamos a la misión. Y entonces me acuerdo que Joder. dejamos que se fuera aproximando a Hinojosa y tal, y ya nos fuimos al aire, lo calculamos bien todo en tiempo, Sí. y ya el controlador de Pegaso nos llevó a los dos F-18 y ya tuvimos contacto visual con el helicóptero. Claro, el helicóptero iba a 10.000 pies, pues no sé cuánto de indicada, 80, 100 nudos de indicada, no sé qué era un Super Tranquilamente. Sí, Puma a sí, esa por ahí. altura. Sí, sí, y claro, nosotros sacando todo el aerofreno, las orejas, todo, para quedarnos en formación cerrada con él, que claro, que vas a 10.000 pies y te estás sosteniendo a 80, 100 nudos Es, perfectamente en formación cerrada con el helicóptero. Y yo me es- acuerdo que luego los pilotos los llamamos por teléfono Sí. porque nunca nos vieron, pero sí estaban dentro de cabina y empezaron a oír ruido en la cabina. Ostras, ¿qué es esto? Y ya miraron a un lado y vieron a los dos aviones al lado suyo y era que nos teníamos que apoyar en el posquemador para mantener el ángulo de ataque, Wow. porque si no el avión se caía, ¿sabes? Y entonces decía, joder, macho, ¿cómo sonaba aquello y tal? Y nada, chascarrillo. Luego Qué, nos despedimos de ello, a la veo, pum, nos puso nuestra misión y tal, qué pero claro, imagen más alucinante tiene que ser era ver. eso con un F5 no lo puedes hacer. Con un Claro. F5 por debajo de 150 nudos con el flap fuera eso, no puedes hacer. Pero con este bicho, otra cosa que nos pasaba, Dios te libre de entrar en baja velocidad con un F-18 porque estás perdido. Claro. Sí, sí, el combate Estás aéreo perdido, es un estás perdido. dogfighter. No es el combate ideal, el combate de alta energía es el ideal porque para meterte en baja velocidad lo tienes que tener muy claro, porque te quedas vendido. Sí. Si llega otro por detrás que no tienes controlado y tal, ahí sin energía ni nada eres un punto que no se desplaza en el cielo y ahí estás perdido. Y, Pero claro, en plan de combate gorilero, como le llamábamos nosotros cuando ya entrábamos a las manitas, claro. ¿sabes? Pues claro, no había, era imposible meterte con un F-18. Me acuerdo de un intercambio que tuvimos con los Mirage 2000 de Dijon, los Mirage 2000 franceses, que era la joya de la corona francesa en aquel momento. Sí. El Mirage 2000 estaba limitado como el F-16 a 25, me parece, 25 grados de agua. Ah, Entonces el amigo. tío, Sí, sí, con limitación tú de te agua. metías en tijeras con él y llegaba un momento en el que él ya no podía tirar más del morro. Claro, Ya no podía tirar más. Él le limitaba su fly-by-wire, le limitaba. Y claro. tú con el F-18 no tenías ningún límite, le podías meter hasta 50 ángulos de ataque. Y hacías, "Uop", lo dejabas tieso y te quedabas detrás de él. Buah, O sea que es que, ya te digo, le perdías el respeto al avión, le perdías el respeto por claro. completo al avión. O sea, había situaciones en las que tenías a alguien detrás Sí, y a lo mejor decías, bueno, a ver cómo me libro de este, o sea, lo tengo ya detrás, a ver cómo me libro de este, y a lo mejor matabas el avión por completo de energía, lo dejabas a 50 nudos, buah. 50 Sí, nudos, sí, sí. con todos los pitos sonando, le metías una patada al rudder y hacía el avión sobre un punto así, Sí, y el sí. siguiente cruce era neutral otra vez. Increíble. O sea, No, no, es que tiene. lo girabas en un punto. Luego lo veías en el vídeo en el debrief y lo veías en el vídeo del otro y veías como el avión había girado en un punto. O Alucinante. sea, Es que es y alucinante. aquello ni entraba en barrena, ni entraba en nada, era maravilloso, ni se le paraba un motor, Sí. ni nada. Eso lo haces con un F5 y acto seguido tienes un motor parado.
Claro, claro, no, no, por estarvación de, sí, sí, Claro, por por la compresores, todo sombra, lo que fuera, por, ¿sabes? claro, claro, Así que nada, o sea que te quiero decir que el combate era muy, muy cercano, claro, cuando entraba Jamba, el combate, el avión viraba tanto que era un combate mucho más cercano que con un F1 o con un F5. claro, O claro. sea, teníamos que tener cuidado porque, oye, cedo yo, cedes tú, Sí, porque al claro, final claro, pasaba muy la cerca. bubble de seguridad teníais que tenerla muy La Babel claro era muy pequeña, por el tema era muy pequeña y de tal, colisiones. A lo que has era una comentado del gozada. ángulo de ataque, curiosamente, y bueno, del F-18 es la diferencia ¿Tú del has visto el F-18. vuelo lento? ¿Tú has visto el vuelo lento en las exhibiciones? Sí, 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 sí. Era de las maniobras más espectaculares que Más había, el vuelo espectaculares. Buah. lento. Como tuvieras un poco de viento en cara, ese día hiciera 10 o 20 nudos, el vuelo lento delante del público. Sí, No sé, además ese hombre, los de vuelo lento no iban a 40 de agua, no podían arriesgarse a eso. Pero a lo mejor llevaban 25 de agua y ya era impresionante ver al avión sí, así. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso era algo Impresionante. totalmente novedoso. Esas características aerodinámicas eran totalmente novedosas. Así Totalmente. que ya Diseñado te digo que para precisamente eso, con el estudio que se hizo con el sí. IF-17, que compitió y perdió con el F-16, pero como luego supieron utilizar los conceptos aerodinámicos y demás para crear el F-18, una pasada. Quería hacer un apunte Ah, pequeño de eso que comentas de los límites de AOA, tanto para el Mirage como para el F-16. No sé si te sonarán las Costam Pec, que eran mm, maniobras secretas que ahora están desclasificadas y demás en Nevada, donde los norteamericanos tenían un escuadrón de aviones rusos, MiG-21, MiG-23 Flogger, 17, por ahí tenían de todo. Y era totalmente secreto ir a la box, a la caja, en las últimas fases de entrenamiento de pilotos de F-15, F-16 y enfrentarse de repente a un MiG-21 real. Y uno de los pilotos de MiG-21, que obviamente era chorrocientas mil horas en F-16, en F-15 y demás, un instructor, una de las cosas, demostraciones que hacía con el MiG-21 era en vuelo lento entrar en unas tijeras con el F-16. El F-16, como tú bien dices, ya no podía. En cambio, el MiG-21, al no tener fly-by-wire ni nada y el ala en delta pequeña, era capaz de tener también unos ángulos de ataque terribles. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un momento que el piloto del F-16, todo confiado, decía, vale, pues si él reduce velocidad, yo también reduzco velocidad. Pero había un momento que el F-16 empezaba a ir hacia adelante, cogía el MiG-21 mm. detrás, clic, clic, y le daba. Bueno, te acabo de dar la primera demostración de dónde tienes que tener cuidado frente a un MiG-21 y demás. Y era Eh, una cura de humildad para un piloto de F-16. sí, 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 totalmente. es Totalmente. Me alucinante. acuerdo que tuvimos un intercambio en Morón con un escuadrón de F-16 que estaba en aquel entonces en Torrejón, que fue la primera oportunidad que tuve de volar un F-16 en cabina trasera, macho. ¡Guau! Que imagínate en los años 80, aquello era bueno, la primera impresión cuando me monto allí, primero el ángulo del asiento. Este escuadrón La que estaba en inclinación. Torrejón, Sí. creo que fue el que luego fue a Aviano, Ajá. este escuadrón de F-16. Ya cuando se fueron los americanos en el 92, me parece que se lo llevaron a Aviano. Tengo todavía el parche los squids se llamaban, eran como un calamar, como un pulpo y tal. Así. Y yo me siento allí en la cabina trasera y la posición del asiento muy para atrás y luego los antebrazos apoyados en los laterales y el joystick muy pequeñito. Un Sí. joystick, pues la mitad del que tiene el 320 o algo de eso, muy pequeñito, muy pequeñito. Una postura preciosa. Luego miras para cualquier lado y es que no hay una sola riostra, no hay nada, que Ya. tampoco te lo comentaba el F-18. Claro, es que tú no ves, no, es como estar colgado del aire. Tú Claro. miras para cualquier lado y Sí. estás viendo todo, la cola del avión, todo. Estás viendo Sí, absolutamente una puedes ver el preciosidad. fuselaje atrás, claro. Sí, sí, sí. Una preciosidad, macho. Ya dependía ya de tu limitación física del cuello, Claro, claro. Sí, sí, sí. que algunos la tenían peor que otros. Pero eso. Y entonces, y luego la imagen del head-up display del de delante aparecía en una televisión en blanco y negro detrás. Me acuerdo que el hombre me dejó hacer unos tráficos. Venga, Sí. ten tú el tráfico y tal. Y entonces llevabas tu indicador de ángulo de ataque y tal, y Ah, volando con la televisión en blanco y negro y mirando un poco fuera, pues te hacías tu tráfico con el F-16 y tal. wow. Ahora, lo más impresionante Y el era el handling radio de vira. del joystick que tenía tan poca holgura, tan... es- Buenísimo, era maravilloso, macho. Era muy fácil acostumbrarte a él. Enseguida no hacías así, pum, y le metías 6 Gs de repente, no. Era muy fácil irle emitiendo por progresivamente y tal, presión, ¿no? pero Claro. lo que más me llamó la atención era cómo corría el horizonte. O sea, la capacidad Buah, de viraje de estos claro. bichos, tú acostumbrado a ver.
correr el horizonte en un F5, de repente te metes en un avión de estos y ves cómo corre el horizonte al doble de velocidad. Sí, Era súper ágil, súper ágil. claro. Y entonces la única maniobra que conseguir hacer contra un F-16, pues claro, aquellos nos ponían, era difícil. O sea, contra un avión de estos, ahora te contaré lo que hacíamos contra los F-18, ya que estamos hablando de F5 y F-18, Sí, sí, sí. yo te contaré un chascarrillo de estos maniobras que tuvimos en Torrejón, que me acuerdo que un día lo único que se me ocurrió con un F-16 que me estaba entrando fue cortar idle, sacar freno y hacer como una especie de barrel roll, un tonel cargado para disipar la energía completamente, Sí, 200, quitarle 200 nudos en un momento. Y el tío pasó delante. El tío intentó hacer un pop-up y tal, pero al final pasó delante y le pude cantar algo. Y luego en el debriefing me lo dijo. Dice, oye, muy bien, macho, ¿qué tal? Joder, al final ha pasado delante tuyo y tal, no sé wow, qué. claro. Claro, acto seguido, como no te lo hayas cargado, eres hombre muerto. Eres hombre muerto, Te has claro. quedado, te has quedado con un F5 a 150 nudos y el otro le da por darse la vuelta y Claro. más vale haberle dado porque si no ya estás muerto. Sí, sí, Pero sí. bueno, aquel día me hizo ilusión que conseguí que pasara el F16 delante mío, que era un poco lo que me estabas contando tú, lo del Mi 21 y el Sí, otro. sí, sí, claro, a esas Pero bueno, limitaciones que, bueno, si eres conocedor y exprimes tu máquina, claro, llega un momento en sí. que Y llevas luego, al claro, no es envolvente que... de vuelo donde el otro está limitado por su propio fly-by-wire y Sí. dices, hey, Y ojito. luego había muchos truquis que no están en los libros, por supuesto, que era la utilización del sol, Claro, la utilización del perfil del avión. Entonces, por ejemplo, yo lo único o sea, una de las maniobras que me resultó contra un F-18 yendo yo con un F-5 era cruzarme con él y no virar. Entonces el tío viraba, entonces tú cambiabas sí, de plano, a lo mejor él tiraba para arriba y tú que te quedabas abajo contra el suelo, con la sí, calima y tal. El F5 muy pequeño no se ve, y a lo mejor demorabas, claro, ahí dependes un poco de tus limitaciones de vista. claro, Pero a lo mejor en vez de virar inmediatamente, que el tío te va a ver contra el suelo, extiendes durante 2 millas y te das la vuelta. Y el tío había muchas veces que te había perdido de vista. claro, Entonces ya veías al morlaco aquel en planta, que era precioso verlo en planta, como tú te das cuenta perfectamente cuando uno no te ve, porque ves como que no está maniobrando hacia un punto, claro. sino que está como errático. Y ya lo veías ahí y dices, uy, pues me ha perdido. Y a lo mejor ya. Lose sight, lose fight. Sí, sí, Exactamente, exactamente. Ya te metías debajo de él y tal, y ya decías, pues mira, por dos, lo siento, macho. Y claro, te había Fox 2. perdido. Te había perdido y estabas fuera Fox 2 del kill. alcance de sus modos automáticos de adquisición. Claro, claro, Porque tú a porque veces, ellos, el barrido que hace con el radar, ¿no? En modo PAL, a 10 millas, puede bloquear cualquier cosa que tiene delante, tanto en vertical y en exactamente, tú te, horizontal. tú te pones a virar en el plano de un enemigo Sí, y en vertical y el tío te cazaba al enemigo. Pero si tú te vas de ese plano, claro, igual no te caza. Entonces muchas veces nos cruzábamos y escapábamos. claro. Y campábamos de bloque 5 o 10 mil pies. Y claro, como el F-18 se ve tan bien, nos quedábamos mirando y digo, uy, parece que se ha perdido, vuelta por él, pum. Y ahí, Vuelta para allá. ¿sabes? ¿No? O sin verlo volvías y al final lo recuperabas y tal, Claro, ¿no? O muchas veces tirar hacia el sol y ahí el tío, el enemigo se cegaba y claro. entonces si eras capaz de mantenerte bien claro, Sí, en la posición del sol, trayectoria, posición del ponerte otro, en el eclipse tal, ahí. muchísimas veces perdías de vista en el sol al enemigo. Claro, Entonces eran pequeños trucos que con un avión sin radar tenías que utilizar. claro. Bueno, incluso con un avión con radar. O sea, el sol siempre ha sido un Sí, sí, aliado desde los en tiempos el de combate. Manfred von Richthofen. Exactamente, Atacaban desde el sol y exactamente. siempre ha sido un aliado Ya en sabes que el había, ya combate. sabes que había un ground kill. No sé si esto lo habéis comentado en algún podcast. O No, sea, nosotros, ¿hasta cuándo combatíamos? Tú imagínate un combate que no hay manera de ganar uno u otro, que aquello sí. queda neutral. Pues, ¿hasta cuándo combatíamos? Pues solo había dos razones por las Ah, que vale, abandonar el claro. combate. Claro, claro. Porque Claro, pondríais un hard deck, ¿no? Una altitud exactamente. límite donde. Se llamaba el ground kill. El ground kill eran Ground diez kill. mil pies. Claro, 10.000 pies. Que además te podías poner la alarma en el avión, claro. ¿sabes? Por el terrain, no me acuerdo qué sonaba. Claro, entonces no podías estar combatiendo a altos ángulos de ataque y tal hasta los árboles. No, no, claro, Porque, claro. Sí, claro, sí. entonces empezabas a 20, a 25 y el hard deck, como le llamas tú, el ground kill eran 10.000 pies. Entonces, si alguien en una maniobra caía a 9.900, pues estaba muerto. Ya está. Estaba muerto. Y ya le llevabas Entonces, ahí. igual te había tirado luego algo. A lo mejor igual te había tirado un For 2 luego y tal. A ver, enséñame el vídeo. Y había Porque, pasado de. porque, porque claro, tú eras a lo mejor eras muy zorro y te quedabas justo a 10
claro, y veías al tío que estaba entrando a una maniobra claro, vertical, digo, se va a pasar, se va a pasar, claro. y tú te quedabas a 10 y ya veías que bajaba por el horizonte y te cantaba algo, y digo, no, no, Sí, me da a claro, mí que te has metido en el ground kill. claro. El tío iba ¿Sabes? O sea, maniobrando para había, había, concentrado en lanzarte el Fox. había maneras también de utilizar el ground kill para que el otro se estrellara, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, bueno, déjame el vídeo, a ver eso que me has tirado, que me da a mí que estabas a 9.900. Qué bueno, Así qué que, bueno, qué bueno. bien, Joder, cositas de esta buenas, del buenas combate y tal. historias estas. Pues, Y pues Luis, nada más, yo no sé qué más. te digo una cosa. Bueno, es que está pasando el tiempo aquí, me está fascinando y supongo que como a todos nuestros oyentes también. Y yo haría un punto y seguido y dejaríamos un capítulo 2 de este gran episodio y poder dividir, porque creo que nos queda muchísima carrera aeronáutica por delante y muy Me fascinante falta, también. me falta más de media vida. Claro. Hemos Y llegado al año, hemos llegado al año 92. 92, nos hemos liado con Hasta el 2005, hasta el nuestro 2005 querido te quedan 13 F-18 años de mili. y claro, pero y más cositas bueno, que van a sorprender a nuestros oyentes seguro Sí, y te puedo sobre todo esa contar. gran parte que queda pendiente de instructor de caza y ataque Sí, con el vamos. F5 de vuelta y que estuviste casi 10 años de instructor. Y Sí, eso... la experiencia también en la academia fue muy bonita, la Academia del Aire. El escaso contacto, aunque fue intenso con la Patrulla Águila. Con la Patrulla Águila, efectivamente. La guerra de Bosnia fue algo muy interesante, la guerra de Yugoslavia, que me tocó vivirla como controlador, no Sí. como piloto. Pero Como, bueno, como controlé JTAC, ¿no? avión. JTAC o ¿Eh? AFAC. No, AFAC sería Sí, de desde el FAC, aire. Forward Air Controller. Forward Air Controller. O JFAC, sí, 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 sí. Bueno, Que esa era es una misión muy nueva también para. una Mm, etapa fascinante que podemos y muy bonita. dedicarle Mm, una horita también. Pues ya lo organizaremos, Luis. Ha sido un absoluto placer estar contigo. Vamos, se nos pasa ahí el tiempo. ¿eh? Igualmente hoy. Y no, muchísimas gracias por compartir estas experiencias y estos chascarrillos, como bien Nada, comentas. gracias a ti. Y Tú nada, si ves alguna palabrota o algo, tú corta, ¿eh? le damos al corte, no te preocupes. creo que hemos estado Muy comedidos. bien. Pues nada, Pues, un saludo a todos nuestros escuchantes, y que es una maravilla ver la afición que tenéis sí, a y los nosotros. comentarios, se agradecen muchísimo, muchísimo los comentarios de los compañeros, de los seguidores y además que pues a veces cometemos igual errores, pequeños gazapos y nos los corrigen, pero con toda la buena intención y es muy interesante entre todos crear aquí pues un poco de comunidad de aviadores, ¿no? Pues Claro, que nos perdonen por los errores. eso. Porque tampoco, no hemos estudiado para venir aquí, ¿sabes? Oye, que el año 86 no, que el 87, no, que la Claro. PG 65, que no es el 67. Sí, sí, Pero bueno, yo qué sé, es más el tono de una conversación amigable. claro. Si tengo que estudiar algo más, tú dímelo, que yo me lo preparo bien. No. De sobra. Es que de sobra vamos aquí como podemos los dos. Seguro que sabes tú mucho más del F-18 que yo. No. Estoy Yo convencido. me centro más en el Mirage F1 y tal. Yo me lío con las pantallas y con todo esto. Mi hijo sí, mi hijo es un crack, pero Es un crack, qué bueno. maravilla. Pues Luis, un Muy abrazo bien. y hasta Un la abrazo, próxima. Roy. Cuídate mucho. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao. Chao. Dar vueltas todo, quedarte totalmente sin radar y el tío meterte un rabo de puta madre o hacerte una maniobra. O sea, en la labor de los compis y nuestra también. O Sí, sea, todo esto era muy bonito mientras todo funcionara, claro. ¿sabes? Pero que un En el perturbador momento en que así te te denegara el tiro, te denegara el blocaje una y otra estabas vez perdido. hasta el merge, hasta el cruce y Mm. demás, claro, es que, Tenías que revertir a Basics, tenías que revertir claro, a Sidewinder, tenías que revertir a misil infrarrojo, tenías que revertir a cañón y tal, porque ya te habían anulado un Fox 1, te habían anulado un. Claro, sobre todo porque ya no sé luego cómo es con el AMRAAM, porque yo no he volado el AMRAAM, pero el AMRAAM es un misil activo, que tú lo lanzas sí, y te vas, pero el AIM-7, el Sparrow, había que tenerlo iluminado había que tenerlo iluminado, hasta que impactaba. correcto. Y entonces en todo ese camino te podían hacer muchas cosas, ¿sabes? Y había un momento en que si el tío te hacía un robo de compuerta o te hacía una de estas técnicas y tal, Sí, el misil no llegaba a su sitio. ya, Y entonces era chulísimo ver
como con un medio inferior Sí, y de una generación inferior, se lo la- que hablamos de los Jaguar ingleses y sí, tal, como con un buen pod de guerra electrónica te pueden destrozar un avión de estas características. correcto. Sí, 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 y sí. eso, Hacían una de eso no lo labor. hemos hablado, pero bueno, Ya, ya ya, está, ya habrá, ya lo habrá tiempo de haremos. más. Sí, sí. Volveré a escribir más guión, más profundo y... No te he contado lo de las bengalitas y como tal, como cuando mejoraron el misil no se quedaba con la bengala. Ah, Es claro, que había cosas chulísimas. claro. Cuando nos dieron el Sidewinder, el siguiente modelo, ya la bengala hacía así, prr, pum, y volvía con el avión Ah, no se y lo tal. O tragaba, sea, ¿eh? Tan fácil, claro. no se lo tragaba, tío. Iba todo avanzando a tal velocidad que digo, joder, esto es infinito. Increíble. Claro, yo ya no sé ni lo que debe haber ahora. Bueno, es... Te lo Ahora... sabrás tú mejor que yo, No, pero. tampoco porque, ya te digo, Y los esto del compañeros... casco, el casco este que llevan los del Eurofighter, que apuntan Sí, sí, todas sí, las sí. armas con el casco y tal. Bueno, Y lo que llevan los F-35, pues no lo sabemos ni lo sabremos. Sabemos un 10% de las capacidades de esa aeronave, pero por eso esa capacidad que tienen ahora es de la Guerra de las Galaxias. Comparado ya. con esto que hablamos de ir a Fox 1, estos están en otra órbita. Sí, 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 Ujú. sí.